Bienvenidos a Todo Pagado, un podcast de finanzas personales que no es de finanzas personales, sino de mis finanzas, que por supuesto son personales. Este es el capítulo número 1. Bueno, qué difícil es esto de ponerse delante de un micrófono, hablar a gente que no existe, no os podéis hacer una idea. Bueno, a no ser que tengáis un podcast y hagáis esto cada día o cada semana o cada mes, desde luego para mí es una experiencia totalmente nueva, una experiencia que se me está antojando complicada, incluso habiendo grabado podcast o bueno, intentos de podcast, qué carajo. Anteriormente, obviamente, siempre con más gente, lo cual es una ventaja a la hora de canalizar esa manera de comunicar lo que quieres comunicar porque claro, al final siempre hay alguien al otro lado del monitor. En cualquier caso, seáis bienvenidos y bienvenidas a Todo Pagado. Quiero hacer un disclaimer desde ya mismo, ¿vale? Todo Pagado no se trata sobre cómo tienes que poner tú en orden tus finanzas personales. No se trata de evangelizar a nadie, porque realmente, pues bueno, Todo Pagado surge de la necesidad de contar cómo puse en orden el caos financiero en el que yo viví durante años, incluso sin saberlo. Y la idea es que, bueno, pues como daño colateral, ¿no? Como efecto secundario, espero que este relato sirva también para ayudar a alguien, claro que sí, que está o en el mismo caos financiero en el que yo me encontraba, o que está buscando un cambio en sus finanzas personales, o que, bueno, que simplemente pues busca ajustar algo, ¿no? A saber, o sencillamente saber cómo otros lo hemos hecho, que es el gran encanto, la gran enjundia del proceso de aprendizaje muchas veces es entender cómo otras personas que han estado en tu mismo lugar en el pasado, pues solucionaron o por qué camino salieron, ¿no? Además, yo creo que todo lo que implica cambiar algo a nivel financiero, pues conlleva tiempo, ¿no? Conlleva tiempo, conlleva trabajo, conlleva muchas veces estrés, ¿no? Y bueno, una dificultad, yo creo que intrínseca relacionada con esa necesidad del ser humano de no abrazar el cambio si no es necesario. Así que yo creo que evangelizar sería un esfuerzo fútil, me temo. Estoy en ese momento de mi vida en el que los esfuerzos fútiles me cuestan mucho porque tengo muy poca energía para abarcar muchas tareas, así que no voy a intentar, como digo, evangelizar a nadie, gastar esa energía preciosa de la que dispongo. Mi idea es que los capítulos de Todo Pagado no sean muy largos, ¿vale? Luego pasa lo que pasa y todos los que hemos grabado un podcast alguna vez sabemos que el tiempo pues de alguna manera se dilata delante del micrófono, aunque es cierto que mi experiencia en el podcasting anterior ha estado siempre basada en programas un poco menos, digamos, controlados, ¿no? De alguna manera. Todo Pagado va a tener cierta estructura, va a tener cierto guión y yo creo que eso sí que me puede ayudar a mantener control, ¿no? Cierto control sobre la duración de los capítulos. Yo voy a intentar, como digo, que los episodios ronden como mucho la media hora de duración, ¿vale? No quiero capítulos más largos y obviamente puede haber excepciones, ¿no? Por ejemplo, sí que tengo en la cabeza alguna colaboración o alguna entrevista, pero no será la tónica habitual. Perdóname que voy a toser. ¿Cómo estamos? No he tomado almendras ni nada. Respecto a la frecuencia, no es esta una cuestión baladí, lo sé. Pero lo cierto es que tengo que integrar el podcast en mi vida loca, como dije antes, así que tampoco quiero llegar a un compromiso con vosotros que después pues no logré cumplir, ¿no? Yo os confieso que sí que me gustaría, pues bueno, publicar cada 2-3 semanas quizá, pero no me hagáis esclavo de mis palabras tampoco, ¿no? Como he dicho antes, por experiencia propia, yo sé que uno muy pocas veces se deja evangelizar, ¿vale? Uno tiene que tener, pues eso, una necesidad, ¿no? Querer un cambio, decir, bueno, hay algo que no funciona o hay algo que funciona pero podría funcionar mejor. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo articulo este cambio, no? Y así es precisamente cómo empecé yo. Y ese es precisamente el camino que quiero relatar en este podcast, ¿no? Y en este primer capítulo quería explicar, pues precisamente esto, ¿no? Que acabo de decir, ¿por qué hago este podcast? ¿De dónde surge este programa? ¿Por qué me he lanzado, ¿no? A poner en marcha esta aventura? Una aventura que a lo mejor en algún episodio podría contar, pero que he guardado durante mucho tiempo en la recámara y que me ha llevado mucho tiempo para ir. Pero bueno, al final está viendo la luz, así que agarrémonos a eso, porque de alguna manera es lo que quiero hacer. Quiero documentar un camino que desde luego no ha sido finito, ¿no? Que no ha terminado. Siento la necesidad de contároslo y aquí estamos, ¿no? Es un camino, como digo, finito, es un camino en el que todavía estoy inmerso. De hecho, el título del camino, el camino es el título del episodio, Jesús, el camino es el destino, alude a eso mismo, ¿no? Yo creo que poner las finanzas personales de uno en orden no es un objetivo final porque la vida no es absoluta, ¿no? Y bueno, hay cosas que cambian, hay cosas que surgen, hay cosas que hacen que tengas que adaptarte
y por tanto pues hacen del proceso precisamente eso, ¿no? Un camino. Bueno, para poder explicar a modo de esquema el orden de las cosas en este viaje a tenerlo todo pagado, y aquí es donde realmente entramos un poco en la chicha, ¿no? En la enjundia de este episodio, os quería hablar de fases, ¿no? Fases casi psicológicas, fases por las que he pasado en relación a mis finanzas. Así que he estado analizándolas, las he puesto en papel y me han salido 6. A ver qué os parecen. La primera fase la voy a llamar sin control. Warren Buffett, que es uno de los inversores más famosos y más exitosos también, dijo una vez aquello de no ahorres lo que te quede después de gastar, gasta lo que te quede después de ahorrar. Y yo cuando escuché esta cita tuve que pensar enseguida en que describía a la perfección esta primera fase, porque eso era precisamente lo que yo hacía en esta fase, ¿no? Bueno, lo que hacíamos, porque realmente tomar conciencia de este proceso fue algo que ocurrió ya estando viviendo con mi mujer, pero el cerebro me hizo clic un poco, ¿no? Porque fue precisamente ese error que desde mi punto de vista es un error que además estaba haciendo que las finanzas o que nuestras finanzas personales no evolucionaran como quizás tenían que estar evolucionando, como están evolucionando ahora. Y fue para mí como una revelación escuchar esa cita. Esta fue una fase de carencia de control, como digo, carencia absoluta, ¿no? De gastar no solo sin controlar nada, sino sin pretender controlar nada. No tenía ningún tipo de conciencia sobre el hecho de que lo que estábamos haciendo era algo muy mejorable, no extremadamente mejorable. Esa conciencia surgió después, lo que dio lugar a la segunda fase, que la quería llamar control sin control, ¿no? Porque aquí es cuando, pues bueno, empiezo a pensar que necesitamos cambiar algo. Ahí comenzó el proceso de, bueno, pues básicamente investigar, ¿no? ¿Qué herramientas hay ahí fuera? ¿Qué herramientas hay ahí fuera que puedan ayudarme a tomar el control del parné, ¿no? De los dineros. En esta fase fue cuando aprendí que no necesitaba necesariamente una herramienta, sino sencillamente entre comillas, mirar en nuestras finanzas, ¿no? Apuntar lo que ingresábamos, lo que gastábamos, en qué lo gastamos, ser conscientes de nuestra situación financiera, ¿no? O mejor dicho, ser conscientes de en qué manera nos estamos fundiendo la pasta, porque en realidad el caos no era un caos profundo, ¿vale? Es decir, no teníamos deudas, aparte de la hipoteca, vivíamos dentro de nuestras posibilidades, es decir, no era una cuestión de, ok, vamos a ponernos y a descubrir cuál es el tamaño de la herida, sabemos que la herida es profunda y realmente es un escenario complicado. No era esa la situación, ¿vale? Pero hacer ese esfuerzo, como dije antes al principio del episodio, hacer ese esfuerzo y echar un vistazo, pues requirió cierta energía, ¿no? Esta segunda fase tuvo mucho de leer, ¿vale? Mucho de echar un vistazo a blogs, de seguir a gente en Twitter, ¿no? Y de escuchar cada vez con más atención a Emilcar, ¿no? Emilcar es el autor del primer podcast que yo escuché en mi vida, Emilcar Podcast, Ya ha llovido, que fue hace, como digo, algunos años y que no tenía nada que ver con finanzas personales. Pero bueno, el caso es que Emilio Cano, el creador del podcast, Emilcar, hablaba de vez en cuando de otro de sus podcasts, Emilcar Daily. Hablaba de vez en cuando en otro de sus podcasts, Emilcar Daily, de una herramienta para mí desconocida hasta ese momento, llamada You Need a Budget, ¿no? Necesitas un presupuesto en español. Y con sus píldoras, en Emilcar Daily, yo comencé a familiarizarme sobre el método, ¿no? El método de You Need a Budget. No lo abracé, es cierto, no lo perseguí, digamos, pero bueno, el hecho de enterarme de que había algo ahí fuera relacionado con tener el control de las finanzas familiares me atrajo de manera indirecta, ¿no? Fue como una chispa, de alguna manera, que puso todo en marcha. Y esta fase trató, en definitiva, pues de comenzar a aprender, ¿no? Que habían hecho otras personas, que desde luego pues tenían mucha más conciencia de la gestión de sus finanzas, de sus finanzas familiares. La tercera fase la he llamado hoja de cálculo, ¿vale? Esta fase fue un infierno, fue una pesadilla, fue algo, pues no diría que no se lo recomendaría a nadie, ¿vale? Porque quizá parte de ese infierno me ayudó a tener la mentalidad que tengo ahora y fue parte del proceso, quizá no, seguramente fue parte del proceso, pero fue un verdadero infierno a nivel operacional, ¿no? Porque bueno, gestionar y mantener viva una hoja de cálculo es una empresa fundamentalmente devoradora de tiempo, ¿no? Pero bueno, de alguna manera esta fase significó la puesta en marcha de todo lo que había aprendido en la primera fase, ¿vale? Es decir, pasé de la teoría a la práctica, ¿no? Yo siempre digo que, como digo antes, que fue un mal necesario porque en la mayor parte de las ocasiones pues uno no comienza aplicando el método definitivo o utilizando la herramienta definitiva. Al fin y al cabo
es un proceso de aprendizaje y en eso consiste el aprendizaje, en mejorar. Pero bueno, teníamos claro que había que tomar conciencia de cómo se gastaba el dinero en casa. Eso ya fue un primer paso grandísimo en comparación con cómo estábamos antes. Por lo que decidimos, pues bueno, lo que mucha gente hace, ¿no? Crear una hoja de cálculo, en este caso un documento en Google Docs, y empezar a hacer seguimiento de los ingresos, de los gastos, y bueno, pues a dividirlos un poco en categorías para contar de alguna manera con una radiografía del enfermo, ¿no? Esta fase duró un par de meses, ¿no? El tiempo suficiente, un par de meses de infierno, insisto, el tiempo suficiente para darme cuenta de que el infierno que suponía el mantenimiento de esta fase era excesivo, ¿no? Y también de que de alguna manera quería algo más, de que una hoja de cálculo se me quedaba pequeña, ¿no? A muchos niveles, a nivel de concepto, a nivel de reporte, de análisis, ¿no? Y todo esto empezó a coincidir con mi cada vez mayor interés en Unit Budget, que terminó, pues bueno, con la creación de una cuenta de prueba y con el comienzo de una obsesión casi enfermiza, que todavía mantengo. Obsesión enfermiza y necesaria, quizás sea un oxímoron, pero es necesaria desde mi punto de vista y que de vez en cuando enerva sobremanera a mi pobre señora. Y claro, cuarta fase, pues la cuarta fase la tengo que llamar Unit Budget, ¿no? Unit Budget, que también muchas veces se pronuncia Wind Up, que son las siglas de Unit Budget, obviamente, necesitas un presupuesto en español. Es más, como dije antes, una aplicación, más que una aplicación, una herramienta, es un concepto, ¿vale? Un concepto que se basa en una premisa fundamental muy sencilla, que es que cada euro que tienes o que ingresas ha de tener un trabajo, ¿no? Ellos, es una empresa americana, ellos dicen give every dollar a job. Yo no voy a profundizar en Unit Budget aquí porque Unit Budget tiene muchísima tela que cortar y va a ser sin duda harina de otro capítulo, ¿no? Pero diré que es una herramienta que permite gestionar presupuestos, como su propio nombre indica, y que hace que tengas pues básicamente un único sitio desde el cual controlar todas tus finanzas. Es decir, yo solo entro al banco, a la web del banco para hacer transferencias o para ver los cargos en cuenta, ¿no? Para meterlos después en Unit Budget. Insisto, vamos a hablar de Unit Budget muy en profundidad en este programa. En cualquier caso, esta yo creo que fue la fase más contradictoria y más ambigua de todas, ¿no? Porque fue la que viví de alguna manera con más pasión, pero también la que viví con más estrés, ¿no? La que sin duda más contribuyó a construir la mentalidad financiera, ¿no? Con la que cuento hoy en día. El no pain, no gain es, desde mi punto de vista, muy acertado, ¿no? Todo ese infierno, de alguna manera, todo ese estrés, toda esa energía que tuve que gastar ha contribuido a construir esa mentalidad financiera. Explicaré en capítulos posteriores a qué me refiero con mentalidad financiera. Creo que es súper importante este concepto. Y creo que explicaré por qué, desde mi punto de vista, es imprescindible llegar a tener esa mentalidad financiera para poder continuar, ¿no? el camino a tenerlo todo pagado. La quinta fase, nos acercamos ya al momento presente. La quinta fase la voy a llamar obsesión con Unit Budget, ¿no? Yo recuerdo cuando estuve inmerso en una fase de obsesión con el gimnasio, que bueno, afortunadamente ya pasó. Recuerdo leer en algún sitio, yo creo que fue en Twitter, algo así como: en fitness, cuanto más estricto eres, más estricto quieres ser. Y la verdad es que eso mismo podría decir de mi experiencia con Unit Budget. Yo no sé si esto puedes decir de cualquier experiencia realmente, ¿no? Cuando realmente estás muy metido en el tema y quieres hacer las cosas bien, cada día lo quieres hacer mejor, ¿no? Pero para mí es muy comparable esa experiencia, ¿no? Cuanto más estricto con Unit Budget, más estricto quiero ser, ¿no? Más estricto a la hora de pues introducir cada uno de los gastos y cada uno de los ingresos, ¿no? Más estricto a la hora de hacerlo, ¿no? Ahora mejor que al final del día. Mi mujer, por ejemplo, que es algo que me pone muy nervioso, pero que a estas alturas de la película no voy a cambiar. Mi mujer se sienta al final del día y mete todos los gastos en los que ha incurrido, ¿vale? Todos juntos por la noche. Quizá tiene que ver con mi memoria de pez. Pero de alguna manera a mí me pone muy nervioso, ¿no? Yo necesito, si voy a la panadería o voy a comprar algo, necesito meter ese gasto en Unit Budget, porque si no, hay algo dentro de mí que dice: estás haciendo las cosas mal, ¿vale? Estricto a la hora de categorizar, estricto a la hora de tomar decisiones, ¿no? En fin, esta fue la quinta fase, ¿no? Volverme en un ser estricto, muchas veces desagradable, imposible de pasar por alto nada que tuviera que estar en Unit Budget, ¿no? Como digo, todavía vivo en esta fase y yo creo que por el bien del camino a tenerlo todo pagado, todavía vivo en esta fase y espero que sea una fase pues que no abandone nunca, la verdad, porque eso significa que esa mentalidad que me lleva a estar donde estoy en este momento, pues sigue viva, ¿no? Realmente.
Y así llegamos a la sexta fase, ¿no? La sexta fase, obviamente, tiene que ser la inversión, ¿no? Yo creo que siempre digo que a esta fase